Difícil de explicar, ¿no? Lo conversábamos con vos hace un tiempo atrás en la situación que vivíamos respecto de los derechos humanos y siguen aconteciendo cuestiones que nos generan estupor, nos generan sorpresa, pero que en definitiva pasan a ser moneda corriente. Sí, empieza a haber situaciones que en realidad tienen que ver con lo que hablábamos esa vez, ¿no? A mayores, mayor necesidad de ajuste, mayores necesidades represivas. Cuanto más reclamos haya en la calle, más necesidad tengo de reprimirlos en una forma que no era la habitual o la que teníamos normalizada durante años anteriores. Y lamentablemente está claro que no se trata solamente de empezar a reprimir situaciones porque es necesario, se trata sobre todo de un disciplinamiento a los sectores juveniles especialmente y también un disciplinamiento a los sectores militantes, ¿no? Porque de la mano de este tipo de operativos también simultáneamente estamos viendo lo que es otra vez la criminalización de la protesta social. ¿Qué opinión tenés en ese sentido, en el último punto que tocabas? A ver, quienes vivimos los 90, por ahí yo empecé a ejercer mi profesión y también mi militancia en esos años, bueno, teníamos una constante que era todo reclamo que se expresaba en el lugar que hay que expresarlo, que es en la instancia pública, terminaba en una situación represiva. Los cortes de ruta, pero también lo que era cualquier tipo de expresión militante, las marchas, los reclamos en las facultades. Digo, acá hubo un caso por ahí paradigmático que fue febrero del 97, ¿no? Los reclamos del movimiento estudiantil por la Ley de Educación Superior. Y lamentablemente, luego de muchos años donde hubo una decisión política que era que no se reprimía en la calle, que lo que se hacía era lograr instancias políticas de acuerdo para evitar las modalidades represivas. Bueno, eso varió creo que a fines del último gobierno, ya cuando estaba Berni en el Ministerio de Seguridad, se empezaron a ver las modificaciones y ahora está claro que el gobierno lo que está anunciando es que a partir de ahora este va a ser el mecanismo de resolución de conflictos. Si un mecanismo de resolución de conflictos es de esta naturaleza, bueno, lo único que se puede esperar es que nuevamente lo que era la judicialización y la prisión como algo cotidiano de los militantes populares se haga otra vez una cuestión común. El gobierno esgrime la situación de inseguridad propiamente en la provincia o en el conurbano respecto de la situación que han vivido distintos choferes en distintas líneas en el último tiempo. Digo, un cuadro de situación que no ha variado en el último tiempo y es una cuestión que deben dar una respuesta. No creo que el mecanismo sea el control y la racia que están llevando adelante en los propios micros y en los servicios que recorren distintos puntos de la provincia. ¿Te has entrevistado con gente que lo ha sufrido, que ha estado en esos micros y qué respuestas has encontrado, con qué experiencia el propio trabajo de la policía en ese sentido? Sí, muchas entrevistas porque, bueno, en parte por uno de los trabajos que desempeño, realizamos un informe para el presidente de la universidad sobre situaciones vividas por estudiantes y trabajadores universitarios. Y bueno, fue muy impactante, primero porque muchos estudiantes que nunca han tenido situaciones de este tipo y que por ahí la remisión directa que tienen es a los relatos que tienen que ver con la última dictadura cívico-militar, sobre todo teniendo en cuenta que se hizo sobre líneas de colectivo en el enclave de Berizo, Ensenada, La Plata, que justamente en los relatos que tienen que ver con los juicios, los trabajadores de YPF, del astillero Río Santiago y demás, eran los que relataban que ahí era el lugar habitual de las racias. En todos hubo una descripción de un trato muy violento por parte de la policía y frases tales como vayan acostumbrándose, esto es así, tenés algún problema, bueno, una cosa bastante patoteril.
Y después había mucho impacto también porque en varios casos donde chicos dijeron ser menores de edad fueron bajados igual de los colectivos. Tuvimos situaciones, bueno, tengo un hijo de 13 años que me mandó un mensaje preguntándome qué tenía que hacer si lo bajaban del colectivo. Realmente cuando escuchábamos después al ministro de Seguridad planteando que esto tenía que ver con un acuerdo con la UTA, sí. Bueno, la respuesta es que nunca se puede hacer una búsqueda de seguridad a cambio de la renuncia a derechos fundamentales, ¿no? Es un derecho circular libremente, es un derecho que nadie pueda requisarte si no tiene una orden judicial o si no hay una urgencia y una sospecha de delito. Y entonces, bueno, una complejidad muy grande porque también el tema es que se le responde a eso. Es decir, puede uno aconsejar de ninguna manera, no estás obligado a llevar el DNI, no estás obligado a que te requisen, o hay que tener en cuenta las situaciones particulares, porque también cuando hay una decisión política en ese sentido que avala a las fuerzas de seguridad, bueno, lo que va a pasar es que la fuerza de seguridad va a decir que hay resistencia a la autoridad y va a proceder a una detención. Entonces, tiene que haber un equilibrio en el consejo de lo que son las situaciones particulares y empezar a buscar soluciones mucho más globales, que es sobre todo que quienes están a cargo hoy de políticas de gestión de seguridad pública tengan en claro que las soluciones así son en realidad efectistas, facilistas, pero que no resuelven para nada lo que es ni la génesis ni las problemáticas del delito. Y en cuanto a eso, quizás voy a una cuestión particular y de presunción en tu caso. ¿Crees que es desconocimiento hacia los propios derechos o en definitiva es un sello de violación propiamente dicho a los derechos? El accionar de los efectivos policiales sobre todas estas cuestiones. Hay una decisión política que la expresaron tanto el ministro de Seguridad como el intendente de la ciudad de La Plata. Julio Garro dijo varios días antes que empezaron los operativos que la información que tenían era que, bueno, que los delincuentes venían de Berazategui y de Ensenada, con lo cual también ha dado un aval a esa situación. Y no, yo creo que no hay un desconocimiento, creo que hay una decisión de disciplinamiento y de empezar a generar un acostumbramiento al avasallamiento policial, porque bueno, es un gobierno que sabe que las decisiones que toma impactan en la gente y que por lo tanto generan cada vez más reclamos públicos. Y los reclamos públicos hay dos formas de resolverlos. En política, con decisiones que hagan que el otro sea un interlocutor, o con la negación del otro, de aquel que reclama o de aquel que está en la calle como un sujeto político, y entonces se reprime. Respecto del recorrido y el conocimiento que tenés en la universidad, en los últimos días dábamos cuenta de la cancelación de Progresar y de tantos planes que iban a beneficio de los propios estudiantes. ¿Esto ya ha impactado directamente en la propia universidad? El movimiento estudiantil está haciendo un relevamiento para ver cuál es el impacto de esos planes y también de lo que tiene que ver con la falta de distribución, por ejemplo, de lo que era Conectar Igualdad, sí, y varios planes de esa naturaleza. En mi caso, por ejemplo, como docente sí lo veo, porque había muchos convenios de distintos ministerios con la universidad. Uno de los convenios, por ejemplo, era con el Ellas Hacen, un programa que tenía que ver con víctimas de violencia de género que estaban como alumnas en la universidad y que realmente, bueno, para mí ha sido una experiencia maravillosa poder aportar a eso. Y ahora, bueno, les cuesta muchísimo seguir estudiando porque van cesando esos programas. Hace unos días, uno de mis estudiantes no pudo ir porque está deambulando por distintas farmacias porque es HIV positivo y ya no le entregan la medicación en el hospital. También nos enteramos de uno de los estudiantes del año pasado que están empezando a suspender los subsidios a aquellos pacientes de diálisis, ustedes saben, son días. Bueno, y todo eso obviamente empieza a generar un cuadro muy regresivo que supongo que cuesta encontrar los mecanismos para poder asignar
efectivamente que son consecuencias del cese de cada uno de esos planes, pero se empieza a ver. Guadalupe, gracias por el tiempo y por los conceptos, siempre es un placer. Gracias a vos.